Recortes variopintos, con la conducción de Anabela Sánchez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo recorte variopinto acá desde BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y hoy, por fin, llegamos a América, llegamos a Argentina, porque la verdad es que después de 20 años de dar aquí el curso de Historia del Arte, debo decir que me cuesta sustraerme de la temática que habitualmente doy, pero quiero hacerlo, así que llegamos, porque hoy nuestro tema va a ser una temática latinoamericana, que la encontramos en Argentina, pero que es de origen mexicano, y que se trata del mural que trabajó Siqueiros con Spilimbergo, con Berni, con el grupo que entonces desarrollaron ejercicio plástico, un mural para un sótano para el periodista Natalio Botana, y que hoy encontramos en el Museo del Bicentenario, Museo de la Casa Rosada, en condiciones de conservación muy beneficiosas. Así que llegamos, estoy muy contenta. Les quiero contar antes de arrancar que esta charla que hoy tenemos deriva de un trabajo que hicimos en conjunto con 4 compañeros de la Dirección de Cultura, con Florencia González, Tomás Colombres. Con ellos hicimos la parte teórica, con Maxi Aquino y Guille Weiss ellos desarrollaron un costado práctico, y entonces hicimos un curso de unas 6 clases hablando desde la teoría y la práctica, muralismo mexicano y puntualmente ejercicio plástico. Así que no quiero empezar sin agradecer la oportunidad de haber trabajado con ellos en ese momento. Y vamos entonces con nuestro tema. Vamos con una primera imagen para ir a ese sótano que hoy está a nivel, no, un nivel bajo del suelo en realidad, claro, pero en ese momento se trataba de un sótano en donde ustedes pueden encontrar estas figuras flotantes y misteriosas en un ambiente un tanto oscuro, un tanto cerrado, que conforman una atmósfera especial. Pero para hablar de eso, otra vez nos tenemos que ir para atrás para ponernos en tema. Así que nos salimos de Argentina y nos vamos al México del siglo XIX. Con la siguiente imagen nos vamos a estar encontrando con Porfirio Díaz, quien da nombre al porfiriato, que fue un régimen de gobierno, un régimen político de orden conservador, en donde había latifundios en manos de pocos y una enorme masa de campesinos y de trabajadores en general con pobres condiciones laborales. Y en el contexto del final del porfiriato, entonces se va a ir gestando la Revolución Mexicana y de la mano el muralismo mexicano. Porfirio Díaz, a ver cómo decirlo, tenía una base, si quieren, intelectual en un grupo llamado Los Científicos, que eran básicamente intelectuales positivistas que valoraban, como pasó también aquí en Argentina, ¿no es cierto?, ponían por delante todo lo que viniera de cuño europeo, considerándolo superior, y en cambio destinando naturalmente a la inferioridad a todo lo que no fuera de origen europeo blanco. Bueno, en ese contexto entonces es que va a desarrollarse un descontento popular que hacia 1910-1911 ya va a estar en estado de franca ebullición. Así que ahora que ya conocemos a Porfirio Díaz, sepamos que en el año de 1910, Porfirio Díaz su gobierno organiza una exposición de arte para festejar la independencia mexicana, con la mala estrella, podríamos llegar a decir, de que bueno, valga la redundancia, las estrellas de esa exposición eran artistas españoles.
gracioso para una muestra de independencia. Entonces, veamos la siguiente imagen como para darnos un panorama de cómo se trataban, ¿no es cierto?, estas muestras. Ahí ustedes pueden ver estas colgadas fabulosas, bien del siglo XIX, con cuadros que llegan hasta el techo, y en donde, como les decía, de paso la moda, ¿no? Miren a esa señora con ese sombrero emplumado, todos estos caballeros, y se me ocurrió mostrar entonces también a estas estrellas brillantes del firmamento español que eran artistas contemporáneos que exponen entonces en México. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser, vamos a la siguiente imagen, a ver, lo vamos a tener a Joaquín Sorolla, artistazo, no estamos hablando no me quejo de la calidad artística, flor de artistas, ¿no es cierto?, que de paso nos dejan ver la influencia de la fotografía, ¿no? Fíjense en ese encuadre con tanto piso y poco cielo, ¿no? Tiene como un algo que deriva de la intención fotográfica, tiene una derivación también del impresionismo. Sorolla es un artistazo. El tema es que quizás Sorolla no sea lo más adecuado en una muestra sobre la independencia mexicana, ¿no es cierto? Pero bueno, imagínense entonces que en este caldo de cultivo en donde hay descontento desde el costado social, artísticamente también va a haber un descontento, ¿no? La siguiente imagen nos deja ver otra obra de Sorolla. Esta está en el Museo Nacional de Bellas Artes, aquí en Buenos Aires. Y otra vez, artistazo espectacular. Miren cómo se hincha la vela y además los impactos de las luces. Es un monstruo. Otro artista en esa exposición fue Ignacio Zuloaga, a quien le corresponde la obra que viene a continuación. Elegí un par, como que más bien sepamos de qué iba la cosa. Esta se llama Las Amigas. Tiene una pincelada que si nos acercamos un poquín, yo le veo mucho de simbolismo, bueno, es la época, simbolismo europeo, tipo un Munch, aunque sea noruego, no me importa, la pincelada realmente me recuerda mucho a él. Bueno, en este contexto entonces vamos a tener una reacción a su vez contra los científicos, entre comillas, los llamados científicos, también una reacción intelectual y una reacción entonces también artística. La reacción intelectual va a venir de la mano principalmente de una figura que fue crucial para el desarrollo del muralismo mexicano, y que es el señor que aparece en nuestra próxima imagen. Hermosa foto. Este señor se llama Gerardo Murillo, pero más bien lo vamos a recordar como Dr. Atl, que en lengua náhuatl quiere decir agua. Él está queriendo contactar con una raíz que no tenga elementos europeos, así que se rebautiza con este nombre. Era pintor de por sí. Fue en buena parte uno de los grandes ideólogos, porque ustedes saben que nunca un impulso, por ejemplo, artístico tiene una única raíz, sino que se va a hundir se va a nutrir de distintos lugares. Así que quizás el Dr. Atl va a ser uno de los principales y otros los vamos a mencionar en breve. Este buen hombre, además de ser artista, viaja y reconoce en sus viajes por Europa la cualidad social que tienen los murales del Renacimiento italiano. Murales que algunos habremos visto y otros estamos por cerca de ver en nuestro curso de Historia del Arte. Pienso en Ghirlandaio, pienso en Miguel Ángel con su Techo de la Sixtina y muchos, muchos otros más. Ahora bien, él viaja y aprecia entonces que el mural tiene una cualidad inclusiva que una pintura de Caballete quizás no tenga. Por una parte, va a ser quien aconseje a los grandes muralistas mexicanos, como son el triunvirato maravilloso, donde brillan Orozco, Siqueiros, que es un poco la figura de hoy, y Rivera, que viajen a Europa, que se nutran de esa cualidad social que tiene el mural del Renacimiento. Y de paso, a su vez, ellos se van a estar relacionando con las vanguardias europeas, nutriéndose de lo novedoso.
Pero además, doctor Atl, les mostraba recién la imagen de esta exposición de 1910, porque él va a hacer una exposición en respuesta a ella, una exposición nacionalista de arte puramente mexicano. Para que lo conozcamos a él, veamos la siguiente imagen, para que vean ustedes qué era capaz, digamos, de pintar. Fíjense, estamos ante un paisaje local, mexicano, con su flora, con figuritas totalmente secundarias. Realmente la acción no es importante, lo importante es, digamos, acercarnos a qué se ve acá en México, qué se ve en este lugar. Nada de cipreses de la Toscana, nada de las luces doradas del norte italiano, nada de esos romanticismos que han, bueno, que de los cuales las vanguardias han querido despegarse una y otra vez. Así que acá ya tenemos una respuesta por parte de este artista. Bien, entonces Dr. Atl, que aquí lo tenemos pintando paisaje, va a incluir obras en esta nueva exposición que responde a la otra, de artistas mexicanos con temática mexicana. Por ejemplo, la que viene, mira, esta es una linda foto de ellos en su exposición, el grupo del Dr. Atl montando su otra exposición. Me gusta esos que están ahí abajo. Tienen una cierta informalidad. Y la siguiente foto ya sí nos mostrará otra vista, de estas amplias colgadas como se estilaban, ¿no es cierto? Hoy nada que ver, uno va a un museo y tenés tu obra y tenés un espacio alrededor, pero en otras épocas se estilaba colgar así con una superabundancia espectacular. A ver la que viene. Sí, acá sí. Miren aquí. Con una propuesta que trata de ser lo más objetiva posible. Paisaje mexicano. Sin esos elementos de proliferación de acción, de acentos que atraigan nuestra mirada. No. Paisaje entonces puramente mexicano. Estamos viendo uno de José María Velasco. Y el que viene también, de tipo realista sería, lo más parecido al realismo si quisieran uno establecer. Miren ahí esos aloes, esos cactus que también aparecen en la parte inferior izquierda, ¿no? Así que ahí tenemos distintas obras de este artista. Podíamos encontrarnos de esta índole, podíamos encontrarnos de lo que viene a continuación, temática con respecto a la invasión europea sobre México, episodios como este, ¿no es cierto?, de tortura. Creo que es Cuauhtémoc y Hernán Cortés, torturando a los gobernantes locales. La siguiente imagen nos va a dejar ver con mucho romanticismo, ¿no?, con estas figuras sufrientes, digo romanticismo en cuanto a la manera de plantear las imágenes del romanticismo europeo. Ahí está, los conquistadores y los conquistados, yacientes, y en cambio los otros de pie, los vencidos, los vencedores. En este caso, esta es de Félix Parra, la anterior es de Leandro Izaguirre, y estos datos los voy a dejar en la descripción del video por si quieren, digamos, ustedes buscar esas imágenes. La otra gran influencia que encuentran los artistas del muralismo fue el arte popular. Porque la intención del muralismo es, por un lado ya sabemos, el muro tiene una dimensión que abraza, la obra abraza por el mismo tamaño que llega a tener, se impone de una forma sobre el espectador, lo constituye, digamos, de una manera, y el mensaje, a su vez, tiene que tener una legibilidad que quizás si estos artistas, como Siqueiros, Rivera u Orozco, hubieran ido por el camino de las vanguardias europeas, cubismo, por ejemplo, bueno, son obras que en muchos casos son muy herméticas. Entonces el lenguaje
que vamos a manejar es el lenguaje de lo popular. Hubo un artista que fue especialmente influyente en ellos, que fue José Guadalupe Posada. Y veamos alguna imagen que nos lo muestra. Ahí lo tenemos a él, es el señor de la derecha, en su taller de grabado. Un artista que trabajó entonces con distintas técnicas de grabado para diversos periódicos. En algunos casos haciendo publicidades incluso con una cierta estética Art Nouveau, que en este caso no traje, porque ¿para qué? Queremos ir más para el lado, acercarnos cada vez más hacia el costado del muralismo. A ver la siguiente imagen. Bueno, ahí tienen un grabado con una forma estética, digamos, bastante, busca ser tan detallista como le es posible, evocando episodios de la independencia mexicana en el siglo XIX. Ahí tenemos el grito de Hidalgo, uno de esos episodios puntuales, específicos de la independencia. No solamente esta estética va a manejar Posada, sino otras, pero fíjense que tiene que tener una lectura con una inmediatez importante. Veamos la siguiente, a ver. Bueno, ahí tenemos a Emiliano Zapata. Y la siguiente, episodios diversos. Acá tenemos una venganza, una señora engañada que mata a la amante del marido, y ahí, bueno, nos recrean una noticia del momento. Entonces, fíjense que las imágenes tienen una facilidad para ser abarcadas que tiene que, de alguna manera, reflejarse cuando hablamos de muralismo mexicano. Quiero decir algo desde ahora que estoy pensando. El muralismo mexicano tiene, les diré, en altísimo porcentaje, temática política y social. No así el caso de ejercicio plástico, que es el trabajo que hace Siqueiros cuando viene para aquí. Pero llega acá siendo Siqueiros, el muralista mexicano. Así que tenemos que conocer un poquito al respecto de qué venía esta vanguardia, que lo era. Y la siguiente imagen quizás es la más fácilmente asociable a, por lo menos para mí, de José Guadalupe Posada, ¿no? Las calaveras, las calacas, que mucho asociamos al Día de los Muertos en México, y que en buena parte parten, vale la redundancia, del imaginario entonces de este artista, que a su vez se apoya en contenido precolombino. La muerte aparece entonces en múltiples imágenes suyas, como una gran igualadora, como la única fuerza democrática que realmente hay, en donde vamos a tener gente de la alta sociedad, tipos populares, acciones diversas, llevadas adelante por calaveras entonces como esta. La próxima imagen nos deja ver entonces un encuentro popular de música y danza. Bien, esta es más que nada, personalmente, la estética que más asocio a este artista. En este contexto, entonces, volvamos a la cuestión histórica de México. En 1908... Porfirio Díaz vuelve a ganar las elecciones y ya para entonces la cosa no da para más. Ya venía habiendo diversos movimientos de rebeliones, huelgas, insurgencias que eran violentísimamente aplastadas, hasta que en este teórico triunfo, a su vez, es encarcelado el opositor déjenme ver por aquí, el opositor de Porfirio Díaz, Madero, quien huye eventualmente y va a regresar en 1911, y ahí sí, en el 11 culmina, va a ocurrir finalmente la Revolución Mexicana. Yendo puntualmente al caso de Siqueiros, es el más joven de los tres artistas, va a participar activamente en la fijación, digamos, de un régimen democrático a través de las armas. Es quizás,
trabaja mucho pictóricamente, pero también trabaja menos quizás que otros, y esto es porque está tomando las armas en varios lugares, vamos a decir, como cuando también después de su estancia en Argentina se va a ir a participar en la Guerra Civil Española. Así que era hombre de armas tomar. Conozcámosle la carita en la próxima imagen. Ahí va a aparecer David Alfaro Siqueiros. Siqueiros es como los otros dos artistas que mencionábamos, se va a formar en la academia, un artista entonces con una formación académica, la Academia de San Carlos. Es el más joven de los tres y, como les digo, toma las armas prontamente. La próxima imagen es una que elegí, dos de hecho, que vienen como para mostrarnos su trabajo pintando al fresco, pintando entonces con técnicas tradicionales que después va a dejar porque quiere hacer una vertiente totalmente moderna, novedosa, que no le deba nada a las formas tradicionales artísticas. Aquí está trabajando en el antiguo colegio de San Ildefonso, trabajando entre 1923 y 1924, un trabajo que queda inconcluso. Como se va a ver en la próxima imagen, en donde toda esa silueta que ustedes ven como blanquecina, en realidad, si le siguen las formas a esa silueta, son formas como muy precisas. No se trata de desprendimientos de la pared, porque ustedes ya saben, ya alguna vez hablemos dicho, y si no lo decimos acá, que cuando yo pinto al fresco, pinto sobre revoque fresco, por eso se llama así. Si el revoque se me seca, yo tengo que picar y sacar. Entonces, yo tengo que saber qué voy a pintar muy bien en esta jornada. Por eso yo aplico una cantidad que se llama jornada de revoque fresco, sobre la que yo voy a pintar durante ese día. Entonces, fíjense cómo estaba planificado que hubiera jornadas después respondiendo a esa forma que nos queda pendiente. Entonces hubo seguramente alguna jornada, invento yo, para hacer ese sarcófago azul, de ese azul tan vibrante que tiene una hoz, comunistas, ¿no es cierto? Todo este grupo de artistas. Se trata de el obrero sacrificado, este es el título, ¿no es cierto?, de esta obra. Siqueiros está descontento, se siente perseguido mientras está pintando la obra. En algún momento dice, bueno, hasta aquí llegué. Pero la época quizás dorada, no sé si decir dorada, los años 20 son el momento en donde arranca el muralismo en su más pura expresión, el muralismo mexicano. Bien. Y a esta época entonces corresponde este trabajo que está haciendo Siqueiros. A su vez, Siqueiros va en el año de en el año 24, vamos a la siguiente imagen, a ver la portada de un periódico que hace este artista, El Machete, en donde digamos, le va a ir surgiendo a él y, por ejemplo, también a Rivera una dicotomía. Viene un gobierno democrático, por fin, pero quizás con menos capacidad de llevar adelante las obras revolucionarias que tanto Siqueiros como Rivera hubieran querido. Entonces, ¿qué hago? Me pongo del lado, o sea, permanezco del lado de la rebeldía a través de, por ejemplo, la expresión del periódico El Machete, o del lado de poder recibir muros para ser pintados, que es el camino que más bien ha seguido Rivera. Bueno, Siqueiros sigue más bien este camino, se van a ir distanciando, eventualmente les falta igualmente para distanciarse del todo estos artistas. Aquí nos tenemos entonces fundando el periódico El Machete, los vamos a tener también organizando el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios, esto es ya en el año 32, y en el año 32 lo vamos a tener en Estados Unidos, fíjense en la siguiente imagen, qué interesante, pintando este mural que... digamos que Siqueiros recibe el encargo de el título América Tropical.
y quizás un otro que no fuera un Siqueiros hubiera pintado un contexto medio selvático, de abundancia, y de armonía, pero Siqueiros es Siqueiros y América Tropical nos planta en el medio, en este mural que está en Los Ángeles y que les cuento que fue blanqueado, lo pintaron encima porque les resultó abominable. Vamos al centro para que ustedes vean que tenemos en la figura central a un indígena crucificado, atado, crucificado como una especie de ser sacrificial. Ahí lo están viendo. Y todo esto fue entonces cubierto, y hubo otro mural que él también pintó antes de ser eyectado de Estados Unidos, que fue directamente picado y destruido. En este caso fue restaurado, afortunadamente, y así lo podemos ver. Pero bien, entonces él ha viajado a Estados Unidos, pinta allá, se va de allá, pasa brevemente por Uruguay y ya en 1933 lo tenemos aquí en Argentina, invitado por la Asociación Amigos del Arte, y ya con el pincel en mano para trabajar, casi, no es pincel en mano lo que va a utilizar, entonces para la realización de ejercicio plástico. Vamos a la siguiente imagen. Ejercicio plástico está conformado, se trata de un trabajo mural con características bastante diferentes de las que originalmente se propuso el muralismo mexicano, que querían hacer un trabajo de tipo social para ser visto en forma común, con un contenido político. En este caso, invitan a Siqueiros y dado que está entonces aquí en Argentina, también entonces va a participar de este equipo poligráfico con artistas como, ahí ustedes tienen los nombres, Leonidas Spilimbergo, Enrique Lazaro, Juan Carlos Castañino, Antonio Berni. Lazaro es uruguayo, era escenógrafo. Castañino, no les traje obra de Castañino para que conozcamos quién era Castañino en ese momento, porque tenía 25 años y todavía estaba terminando la carrera de Bellas Artes. Sí, ya tenía su madurez, digamos, Berni, y sin dudas Spilimbergo, que tenía 37 años, la misma edad que Siqueiros cuando viene a la Argentina. Como pueden ustedes ver ahí en ese texto datado de diciembre del 33, ahí está la redacción de un manifiesto en donde expresan qué es lo que se proponen hacer con respecto a, sobre todo que quieren hacer una obra innovadora y que plante un inicio para un muralismo argentino. Que después podemos retomar esa idea. Muralismo argentino, entonces. Este mural va a ser trabajado entonces en un sótano que posee en su casa en Los Granados Natalio Botana, un sótano en donde invitaba a sus amigos a jugar al póker, si yo no estoy equivocada, y que Natalio Botana, dueño y señor del diario Crítica, vamos a la siguiente imagen, a su vez va a promocionar, a contar cada minucia de lo que va ocurriendo a través de su propio periódico, obra de incalculable valor, realizada por Siqueiros, va a ir narrando cada cosa, cada avance, cada cosa que tiene para decir cada uno de estos artistas. Siqueiros entonces proviene del muralismo mexicano y es el catalizador para una reacción que ocurre en Argentina, es el punto disparador. Sin Siqueiros no hubiera habido ejercicio plástico. Sí tenemos que mencionar que hay artistas argentinos con una estética, una madurez propia, que se van a unir. Sin ellos el ejercicio plástico hubiera sido muy otro, seguramente. Entonces, mencionemos a Berni y a Spilimbergo en particular. Para conocer, yo pensaba, ¿qué Berni es el que participa de ejercicio plástico? Entonces pensemos que ejercicio plástico es obra del 33.
Entonces, si vemos obras del 32 de Berni, a ver por dónde anda su cabecita. Miren, vamos a la siguiente imagen. Esta es obra de Berni. ¿Dónde anda la cabecita de Berni? Rápidamente, pasemos a la siguiente y a ver si lo reconocen. Miren cómo está ese cubo con esas diagonales y colorcitos ahí abajo. Fíjense que Berni lo toma literalmente. Esta no es obra de Berni. Esta es obra de Giorgio de Chirico, un artista italiano que trabaja en algo que él llamó surrealismo metafísico o pintura metafísica, y que es un antecesor del surrealismo de Dalí, Magritte y tantos otros. Giorgio de Chirico, elegí esta sola obra para representarlo. Fíjense que nos planta en un paisaje que es casi como una mesa, con una perspectiva que se termina. Ahí aparece un paisaje en donde tenemos unos edificios de corte del Renacimiento, pero a su vez unos edificios con unas torres medio fabriles, esculturas, referencias, digamos, al pasado, esas largas sombras que, por cierto, no se condicen del todo, ¿no? No parece haber presencia humana, sí huellas. Surrealismo metafísico, entonces. Volvamos a la obra de recién de Berni para que ustedes puedan reconocer que otra vez hay tamaños diversos que no se condicen. La aparición literal de estas formitas con las diagonales y los colores que teníamos en la obra recién de Chirico. O sea, está mirando el surrealismo metafísico así, Berni. Está súper interesado, está buscándose. Tiene creo que 27 años. Todavía está viendo quién es. A ver de qué manera ejercicio plástico, o la presencia en todo caso si quieren de Siqueiros, lo marca, si es que lo marca, después de haber pasado por ella, ¿no? Así que esta es una obra del 32 de Berni, como para que sepamos qué Berni es el que trabaja con Siqueiros, porque Berni es un señor que tiene muchas vidas dentro de la suya. Vamos a la siguiente imagen, pasando ya a la otra. Este es otro paisaje entonces de Berni, también del 32. Donde cosas ilógicas ocurren, esas uniones de certezas e incertezas que nos plantan en un territorio desconocido, cosa que es muy propia del surrealismo porque sabemos se nutre entre otras cosas de los sueños. Entonces, con esa forma extravagante en el medio, esa torre en el mar, la certeza de una cierta copia fiel, y a la vez nuestra incapacidad de reconocer a veces qué estoy viendo. Bueno, surrealismo metafísico. Este es Berni, y algunas obras de Spilimbergo también traje, dos, como para que también sepamos que Spilimbergo trabaja con en este grupo poligráfico en el ejercicio plástico. Vamos a la siguiente imagen, a ver. Fíjense cómo Spilimbergo pone figuras humanas, y alguna escultura apareciera por ahí atrás, o figura que me confunde por lo menos, en esta terraza como con una perspectiva que me recuerda también a ese paisaje que trabajaba de Chirico. Las terrazas entonces de Spilimbergo son del año 32. Antes de pasar a la siguiente, noten a la mujer vestida de azul, ¿sí? Esa mujer nos deja ver que Spilimbergo es un artista que maneja un nivel de cultura interesante porque está en la pose llamada la pose de la melancolía. La de la cabeza apoyada sobre el brazo, cosa que estamos viendo nosotros justamente ahora hablando de Durero en la clase de Historia del Arte. Retengamos este dato, nos va a ser útil dentro de un momento. La siguiente imagen nos deja ver de nuevo otra de las magníficas terrazas de Spilimbergo. Y en el año 33 entonces ya sí estamos en condiciones de mostrar, por fin, ejercicio plástico. Entonces bajamos al sótano y vemos la siguiente imagen. Aquí se condensa entonces en el sótano de Natalio Botana el trabajo novedoso, el punto disparador para un muralismo argentino, catalizado entonces por Siqueiros, y trabajado con un equipo de artistas
de renombre argentinos, algunos más jóvenes, otros ya bien asentados como Spilimbergo. Pero yo les propongo que ahora que sabemos de qué se trata, hagamos una mini pausita, al término de la cual nos reencontramos y le damos para adelante con ejercicio plástico. ¿Querés conocer nuestra historia? Te invitamos a recorrer nuestros espacios con visitas guiadas para todos los gustos. Si te interesa explorar a fondo, esta visita es para vos. Comenzamos en la sala pública, seguimos por la hemeroteca Revistas y terminamos en hemeroteca Diarios. Y todo esto en 80 minutos. Si no tenés mucho tiempo, tenemos para vos un plan más breve. Los sábados y domingos recorre la sala pública y la hemeroteca Revistas en solo 60 minutos. Si sos docente o estudiante del nivel secundario, nuestras visitas a las escuelas incluyen la sala pública, el espacio cultural y las hemerotecas. Y si buscas algo más específico, las visitas especializadas se adaptan a tus intereses. Perfectas para bibliotecarios, investigadores y estudiantes universitarios. No te pierdas la oportunidad de conocer nuestra historia. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de ir a ahora, ya no el sótano de Natalio Botana, sino al Museo de Casa Rosada. ¿Cómo es que trasladamos un sótano? Vamos entonces a charlar de todo esto. En el 33 entonces trabajan en conjunto, liderados si quieren por Siqueiros, artistas argentinos, este grupo poligráfico que va a buscar la novedad. No quiero saber nada con técnicas aprendidas en la academia. Ellos todos tienen una formación académica. Entonces vamos a dejar de lado el fresco, vamos a dejar de lado la cuadrícula, el pincel y vamos a utilizar en cambio la cámara fotográfica, el proyector, vamos a proyectar imágenes, vamos a trabajar con otra forma de fresco, diferente. El fresco lo que tiene de bueno es la duración, ¿no es cierto?, de la pintura, por eso hay que trabajar conviviendo con la incomodidad de un soporte fresco. Va a haber una vuelta de tuerca que va a trabajar entonces de otra manera y con además pistolas de pintura, tipo sopletes, etcétera. Así que vamos a innovar. Entonces vamos con las imágenes en donde retomamos la que recién teníamos. Yo entro en la habitación y me encuentro con esto. Fíjense que hasta el suelo está pintado, hay un espacio abovedado también. Y llegan a ver ustedes la aparición, ya se va a ver en otras mejores imágenes, de ventanas. Por supuesto, tenía que haber alguna ventana quizás para dar un poco de ilusión de vida a ese sótano. Todo esto entonces va a ser pintado durante 3 meses en el año de 1933 por este equipo poligráfico. Otra cosa interesante, la luz artificial, para mencionar, ¿no? Porque en general las pinturas al fresco se ejecutan sobre muros visibles por todo, que están de alguna forma o bien a la intemperie, o bien, no sé, pienso en iglesias que tengan sus ventanales. La luz artificial son incorporaciones posteriores. Estas son desde el vamos, desde ya. Empiezan con la iluminación artificial con la cual tenemos que contar. Así que con interesantes diferencias y sin temática política. A ver, veamos un poquito más eso. Fíjense cómo hay una correspondencia para que cree una sensación de envolvencia entre las figuras en la pared y luego en el piso. Entonces yo estoy proyectando y seguramente se corta ahí la figura y bueno, creo entonces sin embargo una relación entre la figura en el piso que también está pintada sobre un cemento fresco de manera más neta igualmente que las de las paredes o la bóveda, que tienen en cambio sus transiciones de color.
estamos como en una caja transparente debajo del agua y a nuestro alrededor nadan figuras, en su mayoría femeninas, pero no solamente. A ver la siguiente imagen. Por ejemplo, acá estoy mirando hacia arriba, hacia el techo. Fíjense que hay algunas figuras que están de pie, arriba nuestro. Y entonces está la impronta de las plantas de sus pies. Nos observan, algunas más que otras están más en la suya. La coloración, como hay un fondo oscuro, un cemento tirando a negro, más que claro, todo eso, más la cuestión encierro y la luz artificial, todo crea una atmósfera interesante, rica, diferente. Bien, un par de esquemas para que veamos bien la composición. Fíjense la siguiente imagen. Pasa una ambulancia por acá o bomberos. Miren, ahí están las ventanas. Estamos en un espacio semisubterráneo. Las ventanitas, la puerta de ingreso y entonces esta pintura que se curva por encima de nosotros. Con una figura femenina protagonista en el luneto, los llamamos lunetos a estas formas que son como semicírculos de la izquierda, y una figura masculina y otra femenina en el luneto de la derecha. La siguiente imagen nos deja ver también un planteo cortando la bóveda en dos y mostrándonos el suelo. Cuando en algún momento queramos sacar esto del sótano, ese suelo va a ser cortado en varias baldosas, si así queremos llamarlas, y también vamos a cortar en 6 pedazos toda la pintura de la parte superior, los dos lunetos y a su vez la bóveda en 4 partes. Bien. Posiblemente, pienso yo, esta es idea mía, la inspiración para hacer este trabajo provenga de los viejos, antiguos, mejor dicho, palabra, triclinium romanos. Miren, les traje 2. Miren la siguiente imagen. Un triclinium era el comedor de una antigua casa de los antiguos romanos. Era el espacio, uno de los espacios más adornados, más ornamentados en la casa romana, porque justamente allí es donde yo agasajo a mis invitados, a ellos quiero dejarlos impresionados. Son lugares que no suelen tener ventanas. La casa romana tenía muy poca ventana. Esa que ustedes ven ahí atrás es un corte que se le hizo a posteriori, vaya a saber por qué, y que de paso rompe la simetría que tiene todo el conjunto. La idea era, no tenían ventanas y en cambio recreamos el afuera a través de la pintura. Esta es la de Publius Fanius y la que viene es de Livia, la esposa del emperador Augusto. Ahí la ven. Nos pinta un jardín. Entonces, a la manera de un antiguo gran dominus romano, vamos a recrear en este espacio de reunión donde agasajo a mis invitados este mural tan notable y tan moderno. Es un nuevo triclinium, si ustedes quisieran. Ahora bien, cuando Natalio Botana muere, la casa queda medio que a la buena de Dios, va cambiando de dueños y el Estado va perjudicándose. Entonces en 1991 la compra un empresario para salvarla. Vamos a ver la siguiente foto. Fíjense que el estado de la conservación va siendo bastante poco feliz. Va a haber que hacer algo para salvarla. Entonces este señor contrata a un maravilloso equipo de restauradores que lo que van a hacer es, ¿cómo saco un sótano? Miren lo que va a hacer. Vamos a demoler la casa y dejar entonces expuesto el espacio del sótano. Miren la siguiente foto. Qué genial. Cavamos todo alrededor. Y ya teniendo la estructura en sí exenta, lo que vamos a hacer es, no me pregunten cómo, pero vamos a trabajar en la pared adelgazando el muro. De 60 centímetros de grosor del muro lo vamos a reducir a 1,5. Y vamos a la siguiente foto. Ese 1,5 centímetros es esa curva que ustedes ven, que atrás está sostenida por toda esa estructura metálica. Así entonces las vamos a almacenar, lamentablemente porque este hombre muere,
Las vamos a almacenar en contenedores, como vieron los containers grandes, durante 18 años. Al cabo de esos 18 años, en el año 2003, se hicieron análisis y un informe que dijeron, sáquenlos urgentes de acá, porque imagínense que 18 años teniendo el mural ahí, nada, las condiciones no eran las mejores. Por suerte parece que el informe fue más catastrófico de lo que realmente debía ser. Y ahí se procedió a tratar de destrabar la situación, de ponerse de acuerdo con México sobre el cuidado de estas piezas, destrabar el conflicto judicial y trasladarlo para su restauración, cosa que ocurrió en el año 2008. Entonces ahora vemos rápidamente algunas de estas imágenes y alguna palabrita les iré contando. Ahí ven su transporte. Los llevan entonces a un tinglado especialmente armado al lado de Casa Rosada. Ahí llegan, están los granaderos que reciben los contenedores. Ahí ustedes pueden ver parte del suelo, por ejemplo. Miren las sales que venían dañando la pintura. Por suerte parece que los trabajos fueron más de remoción de esas sales que de efectivamente tener que reconstruir demasiado. Pero bueno, por suerte, qué bien que los restauradores número 1 y número 2 hicieron excelentemente bien sus trabajos. Ahí ustedes pueden ver una de estas novedades, que fue el empleo de helechos de verdad para con aerógrafo pintar y crear una impronta de color para la representación de esas formas vegetales, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí ustedes ven en el tinglado cortados ya en segmentos el suelo y también separados los lunetos y para la pintura, perdón, para la limpieza de los murales. Ahí los tenemos a los restauradores. Por favor, señor, no separen dos banquitos porque me hace mal. No hagan eso. Si te mueve un banquito, fuiste. Ahí se ve bien el piso, entonces, y se pueden dar una idea de las dimensiones. No es muy grande, el espacio cubierto y su suelo. Y ahí lo estamos viendo entonces expuesto. Dentro de esa caja de cristal está la estructura metálica que recién habíamos visto sosteniendo ese filito reducido a 1,5 centímetros. En la parte de afuera nos recibe, si ustedes quieren, una réplica del suelo, porque el suelo no se puede pisar, el suelo original está dentro de esa caja de cristal protegido. Entonces nosotros llegamos hasta cierto punto, hasta ahí podemos caminar, pero por supuesto este espacio está cubierto como con una alfombrita, entonces no podemos ver la totalidad del suelo. Para poder verla y apreciarla, la tenemos entonces una réplica ahí afuera. Entrando allí y con condiciones adecuadas museológicas, sí está el mural original, que entonces en la próxima foto lo vemos, está allá atrás. Acá estamos bien cerquita de la entrada del Museo de Casa Rosada. Y allá atrás, al fondo, ahí está Siqueiros diciéndonos, acá está mi mural. Entonces nosotros damos la vuelta, esa es la caja de cristal. Del otro lado está el piso, la réplica del piso, y ahí entramos nosotros en el mural en sí. El Museo del Bicentenario, que nos deja ver varios carruajes de presidentes de la Argentina y muchas otras cosas más para ver. A ver la siguiente imagen. Bueno, ¿qué pasa con estos artistas después? Un breve raconto. Año 1934, traje esta imagen de Spilimbergo. Y yo tengo que decir que acá no veo mucho que ejercicio plástico lo haya atravesado, porque sí vuelvo a ver a una mujer con el gesto melancólico. Spilimbergo quizás ya es un señor más formado, tiene una cabeza ya madura, sigue su propio camino, ya lo encontró. Berni, en cambio, que tiene 10 años menos, vamos a verlo en la siguiente imagen. ¿Recuerdan el Berni previo ejercicio plástico, previo a Siqueiros? Era un Berni preocupado por las vanguardias europeas. Acá, en cambio, lo vemos pintando desocupados en el año 34, pintando obras de gran formato, muchas veces sobre arpillera, no serán murales, pero casi que lo son, con contenido social. Quizás no lo atravesó el contenido no social, quiero decir, de ejercicio plástico, pero sí todo el aspecto sociopolítico de Siqueiros. La siguiente imagen nos deja ver otra maravilla de Antonio Berni.
manifestación, también del año 34. Y Siqueiros, por su lado, eventualmente va a volver a México en el año 1940. Siguiente imagen. Lo vamos a tener atentando contra Trotsky, León Trotsky, perseguido por el estalinismo. Se ha instalado en México. Ahí lo tenemos hablando con Rivera y con André Breton, Trotsky. Pero bueno, en este caso Trotsky no muere, morirá en un segundo atentado. Y Siqueiros se va a ir a Estados Unidos en la siguiente imagen. Ahí lo tenemos en Nueva York, y ese señor que aparece al ladito suyo, jovencito, ese es no otro que Jackson Pollock, artista del expresionismo abstracto, donde la próxima imagen que tenemos es la última para compartir hoy. Nos deja ver entonces una de tantas obras del expresionismo abstracto típico de la pintura norteamericana de los años 50. O sea, anduvo sembrando influencia y por supuesto haciendo trabajos propios Siqueiros por toda Latinoamérica. Y por cierto, no lo decía, cuando se va de Argentina, se va ahí sí a participar de la lucha armada en la Guerra Civil Española hasta el año 36, David Alfaro Siqueiros. Y el grupo argentino, ¿y qué pasó con el muralismo argentino? Que no fue. Hay murales, pero no hay un muralismo argentino. La historia es más compleja, pero la trataremos en otra ocasión.